Hola a todos, mi nombre es Alfredo Lobato Ortiz, soy residente del segundo año de la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas y este día hablaremos de un tema de vital importancia denominado RCP avanzado. Los objetivos son identificar en qué momento se debe iniciar la RCP, ordenar los pasos para un adecuado RCP avanzado, manejo de la vía aérea, conocer los fármacos a usar en RCP. Hago un paréntesis en este momento para comentar que el manejo de la vía aérea y los fármacos de manera más detallada serán valorados en un video posterior. Y por último, ¿cuándo debo detener la reanimación cardiopulmonar? Conceptos. El paro cardiorrespiratorio significa un colapso en la perfusión tisular, cuyas consecuencias son determinadas por el daño producido a los órganos más temprano y severamente afectados. La magnitud del daño producido dependerá de la condición previa del paciente y del tiempo que tome el retornar a la circulación normal. Los órganos más tempranamente afectados por el colapso circulatorio son el cerebro y el corazón. El daño producido a estos órganos, especialmente al cerebro, determina el pronóstico del paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Dicho de otro modo, a mayor tiempo de isquemia cerebral, mayor daño por la parada cardiorrespiratoria. Se contemplan tres conceptos principales que son los que definen la fisiopatología de la parada cardiorrespiratoria y la fisiología de la reanimación. En primer caso, tenemos la detención de la circulación, el umbral de isquemia y el tiempo de retorno a la circulación espontánea. De aquí es donde va a partir la importancia de nuestra reanimación y en qué focos o puntos nos debemos de contemplar. La detención de la circulación significa un abrupto corte en el aporte de oxígeno y glucosa a las células de los tejidos. El aporte de oxígeno depende de la mantención de un adecuado flujo tisular, cuya suma total conocemos como gasto cardíaco, y de un nivel de hemoglobina que actúe como transportador del oxígeno. En el caso de la parada cardiorrespiratoria, el problema surge mayoritariamente en la inexistencia de gasto cardíaco más que de un déficit en la saturación. Pese a que la consecuencia final es la misma, ya que una detención de la circulación lleva a una detención de la ventilación y viceversa, el hecho de que el fenómeno circulatorio sea mucho más frecuente nos lleva a priorizar este aspecto en las medidas de reanimación. Si la causa de parada cardiorrespiratoria es de tipo circulatorio, en general el nivel de saturación de hemoglobina previo al evento será normal, por lo que la real necesidad tisular será que se genere un flujo sanguíneo adecuado que lleve el oxígeno a las células. El tiempo que el flujo sanguíneo esté detenido o muy disminuido determina en gran parte el pronóstico que tendrá el evento para el paciente. Visto de esta manera, resulta evidente que el gran objetivo de las medidas de reanimación será el restablecimiento lo más pronto posible de un adecuado gasto cardíaco, de acuerdo a las necesidades de la perfusión tisular. Por otro lado, la isquemia cerebral es el resultado de la disminución por debajo de un nivel crítico del flujo sanguíneo cerebral global, cuya consecuencia primaria es la falta de oxígeno y glucosa necesarios para el metabolismo cerebral. Dado que la relación entre metabolismo cerebral y flujo sanguíneo a través de la barrera hematoencefálica es un proceso dinámico altamente integrado, la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro resulta en una alteración rápida del metabolismo y las diversas funciones cerebrales. No hay aspecto del metabolismo neuronal que esté libre del efecto de la isquemia, si bien los factores neuroquímicos determinantes del daño neuronal irreversible no se conocen en su manera total aún. El fallo en la producción energética, la acidosis láctica, el aumento del calcio citosólico, el exceso de radicales libres y el acúmulo extracelular de neurotransmisores con la consecuente activación de receptores y estimulación neuronal en circunstancias de fallo de aporte de oxígeno y glucosa parecen ser pasos importantes en los procesos que conducen a la muerte neuronal. Estos mecanismos conducirán a un daño secundario de la microcirculación cerebral por edema y lesión endotelial, formación de agregados celulares intravasculares y alteraciones de la permeabilidad y reactividad vascular, ocasionando el fenómeno de no reflujo,
cerrando el círculo y perpetuando el proceso. El flujo normal en un adulto joven es de 60 a 65 mililitros por cada 100 gramos de materia encefálica. Por debajo de 20 a 25 mililitros, el electroencefalograma se lentifica gradualmente. Entre 18 y 20, las descargas espontáneas neuronales desaparecen. Entre 16 y 18 mililitros, las respuestas eléctricas evocadas celulares desaparecen, conocido como umbral de fallo eléctrico. Se produce el fenómeno de la onda de despolarización propagada, que consiste en la despolarización celular espontánea que causa un aplanamiento eléctrico y cambios en el flujo sanguíneo regional, y aumenta el área de penumbra isquémica por daño de membrana añadido. Por debajo de 8 a 10 mililitros se produce una alteración de la homeostasis iónica, el fallo de potencial de membrana y una masiva liberación de potasio, momento en el que la viabilidad neuronal desaparece, umbral de fallo de membrana. Nosotros tenemos que recalcar y tener mucho cuidado. Por debajo de 20 mililitros ya aparecen los síntomas neurológicos. El tiempo que lleva en un adulto normal a temperatura ambiente el llegar a la fase de muerte celular por isquemia no es mayor de 4 a 5 minutos. Causas del paro cardíaco. Hay que tener en cuenta que hay diferentes causas que pueden provocar un paro cardíaco. Dentro de ellas tenemos unas que son probablemente o altamente reversibles. Estas se enumeran entre las H's y las T's. Entre las H's tenemos causas de paro: hipovolemia, hipoxia o hipoxemia, hidrogeniones o acidosis, hipocalemia e hipercalemia e hipotermia. Entre las T's tenemos un tamponade cardíaco, toxinas, neumotórax a tensión, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Equipo de reanimación. El equipo de reanimación es un grupo de médicos que son altamente preparados para poder responder a este tipo de patología y considera 6 personas según la Asociación Americana del Corazón, entre las cuales tenemos al líder, a una persona que lleva vía aérea, a una persona que se dedica a compresiones cardíacas, a otra persona que lleva la valoración por parte del desfibrilador o del monitor, a quien lleva el tiempo y a quien se encarga de la administración y preparación de fármacos. Consideraciones previas al evento del equipo de respuesta rápida. El papel del trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el comportamiento de liderazgo es crucial en la gestión de situaciones de emergencia. Aun cuando existe evidencia contradictoria, el consenso de expertos recomienda la evaluación sistemática de los pacientes en riesgo de paro cardíaco, una respuesta organizada para estos eventos y la evaluación de resultados que fomentan el manejo y la mejora continua de la calidad de la reanimación. Los equipos de reanimación y respuesta rápida de emergencia son los componentes del sistema que son potencialmente importantes en la reducción de la incidencia de mortalidad y mejorar la supervivencia. Es de aquí la importancia de tener a un equipo que esté entrenado y que tenga su lugar otorgado para evitar que haya problemas de comunicación y que haya problemas en el saber qué lugar me toca tomar en la reanimación. Tenemos en cuenta 2 cadenas de supervivencia. El primero, que es cuando hay un paro cardíaco extrahospitalario, en el cual no nos enfocaremos mucho en este momento, y el segundo, en el cual es un paro cardíaco intrahospitalario, en el cual tenemos nuestros eslabones. El primero es reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencia, RCP de calidad inmediata, desfibrilación rápida de ser requerida y aplicación del monitor. Servicios de emergencias básicos y avanzados. También tenemos la toma de laboratorios y de cateterismo en su caso, soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíacos. Actualmente la reanimación se rige por las siglas CAB, lo cual quiere decir circulación o compresiones adecuadas, vía aérea permeable y buena ventilación.
Compresiones cardíacas. La efectividad de la técnica clásica del masaje cardíaco externo se basa en la capacidad demostrada de generar un flujo circulatorio que permita algún grado de perfusión miocárdica y cerebral. El masaje cardíaco externo genera flujos que no superan el 25% del gasto cardíaco previo a la parada cardíaca, lo cual no impide el metabolismo anaeróbico, pero consigue generar una perfusión coronaria mínima para permitir el retorno a la circulación espontánea. Si se logra controlar la causa que provocó la parada cardíaca, la efectividad del masaje cardíaco externo disminuye sustancialmente si las maniobras de reanimación se prolongan sin lograr la circulación espontánea. En este sentido, ya no solo es importante iniciar precozmente la reanimación, sino también conseguirlo lo más rápidamente, la circulación espontánea. Esto último depende principalmente de la calidad de las maniobras de reanimación y del tratamiento de la causa de origen de la parada cardíaca, especialmente si no corresponde a una causa permanente. Actualmente, no se da mucha importancia a cuál sería el mecanismo útil responsable, una vez que ya se haya establecido la efectividad del masaje cardíaco externo. Dos condiciones de la técnica del masaje cardíaco externo han demostrado impactar en el resultado final de las maniobras. La frecuencia del masaje, que es al menos de 100 compresiones por minuto, y la profundidad de la compresión, permitiendo la reexpansión del tórax. Se le llama esto aproximadamente una profundidad de 5 centímetros. La presión de perfusión coronaria, es decir, la gradiente entre la presión diastólica aórtica y la presión diastólica de la aurícula derecha, han demostrado ser, tanto en modelos animales como en humanos, el mejor valor predictor hemodinámico de retorno a una circulación espontánea. Aún más, durante el masaje cardíaco externo no hay contracción miocárdica, sino solo compresión, por lo que el gradiente que se consigue durante la sístole del masaje debería también generar perfusión coronaria. Con el paro cardíaco se suele presentar fibrilación ventricular. El corazón se agita, pero no bombea sangre de forma eficaz a los órganos vitales. Las compresiones torácicas de calidad mantienen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, especialmente al corazón. Son prioritarias durante los primeros minutos del paro cardíaco. Una de las formas de valorar la efectividad de las compresiones es la presión de perfusión coronaria. Debe mínimo ser 10 milímetros de mercurio para que pueda producirse el retorno de la circulación espontánea, RCE. Se necesitan varias compresiones para que la presión coronaria sea lo bastante alta como para que la sangre llegue al corazón. Cuanto mayor sea la presión de perfusión, mayor probabilidad de supervivencia. Al detener las compresiones, la presión desciende considerablemente y permanece baja hasta que se vuelve a comprimir. Vía aérea. La vía aérea la tenemos dividida en dos partes importantes, vía aérea superior y vía aérea inferior. Cuando se inicia la reanimación o el soporte vital básico, nos basamos en la adecuada posición de la vía aérea superior. Ya cuando nosotros ocupamos un dispositivo de ventilación, nosotros estaríamos ayudando a la ventilación inferior. Vamos a enfocarnos primero en la vía aérea superior. Existen varias técnicas las cuales nos pueden ayudar a liberar esta vía para que haya una adecuada ventilación mientras se ocupa un dispositivo avanzado de la vía aérea. Hay que recordar que la lengua y la epilotis son las que causan la mayor cantidad de obstrucciones. Es para eso que las técnicas más recomendadas es la frente-mentón, en la cual colocamos una mano sobre la frente y otra abajo del mentón y realizamos una ligera tracción, lo cual provoca una apertura de nuestra vía aérea, y la tracción de la mandíbula sin inclinación de la cabeza, lo cual realizará lo mismo que la maniobra frente-mentón. Hay que hacer una inspección clínica en todo paciente que requiera manejo de vía aérea.
ya que de aquí dependerá si tenemos un paciente que tiene una vía aérea difícil, lo cual va a conllevar a más intentos y a un mayor tiempo para poder tener esta vía. Se ocupa la clasificación de Mallampati, la cual la divide en 4 grupos. La clase 1 es un paciente en el cual no tenemos problema mayor para poder realizar un adecuado manejo de esta vía aérea, y la tipo 4, que es un paciente que tiene una vía aérea altamente difícil. Una vez que se realiza una laringoscopia directa, podemos apreciar la clasificación de Cormar, en la cual nosotros valoraremos igual, de 4 grados. Un grado 1 en el cual nosotros podemos apreciar las cuerdas bucales y la tráquea de manera directa, sin tener que realizar alguna maniobra mayor, y una tipo 4 en la cual podríamos estar ante una vía aérea bastante anterior, de la cual no podríamos visualizar y requeriríamos de algún apoyo para poder colocar esta vía, llámese una guía o un buggy. Como bien se había mencionado, tenemos varios predictores de una vía aérea difícil, en la cual tenemos Mallampati, la distancia tiromentoniana, la extensión de la articulación atlanto-occipital, el tamaño del espacio mandibular, la distancia interincisivos y una Conrad-Blane. Nosotros, al tener en cuenta estos predictores, podemos ya estar previendo una vía aérea difícil, por lo cual podríamos ocupar otro tipo de dispositivos, los cuales nos pueden ayudar a una adecuada ventilación al paciente. Contamos con diferentes dispositivos. Los de manejo básico e inicial tenemos las cánulas de ED. Estas cánulas se colocan en la boca del paciente, se giran 360 grados para que tenga una adecuada introducción, y de esta manera podamos abrir la vía aérea abatiendo la lengua hacia adelante y de esta manera evitar la obstrucción. Una vez que se coloca una cánula de ED, nosotros podemos adecuar una mascarilla reservorio o una ventilación a presión positiva, en la cual nosotros podemos asegurar una adecuada saturación. Posteriormente se podría aplicar una mascarilla laríngea, la cual no tiene mayor complejidad en su colocación y nos puede adecuar una vía aérea permeable hasta que nosotros tengamos un tubo endotraqueal. Mucho ojo, en la reanimación cardiopulmonar la urgencia son las compresiones, no intubar al paciente. No hay por qué perder tiempo al intentar una intubación, ya que esta podría ser una vía aérea difícil y yo puedo perder tiempo precioso para realizar compresiones y adecuar el flujo sanguíneo que requiere mi cerebro y corazón. Fármacos. Como bien se mencionó, solamente nombraré algunos fármacos, no profundizaré en la farmacodinamia ni la farmacocinética. Entre los fármacos que más ocuparemos durante la reanimación tenemos la adrenalina, que gracias a su capacidad de trabajo a nivel de receptores alfa y beta nos va a proporcionar un mayor inotropismo y cronotropismo, también ayudando a una contracción vascular, lo cual me puede mejorar la perfusión tisular. Se administra 1 miligramo en bolo cada 3 a 5 minutos y de esta manera podemos mejorar nuestra reanimación. Tenemos fármacos antiarrítmicos, fármacos que nos van a ayudar cuando tengamos un paciente que presente una taquicardia, una bradicardia, pacientes en acidosis severa, pacientes que requieran el uso de fármacos para colocar una vía aérea avanzada, llámese tubo endotraqueal. Podemos ocupar relajantes, sedantes e hipnóticos. Actualmente solamente vamos a hablar en este momento sobre el ocupo de la adrenalina, ya que es un fármaco de uso especial y específico en la reanimación. Posteriormente se profundizará en todos los fármacos que se requieren para una adecuada reanimación de acuerdo a las guías AHA 2019. Desfibrilador. El uso del desfibrilador solamente está indicado en cierto tipo de pacientes que tengan trazos electrocardiográficos desfibrilables. No se puede ocupar en todos los pacientes, ya que está indicado en pacientes que tienen trazos desfibrilables. Recalco. Se debe iniciar compresiones torácicas lo antes posible hasta contar con un desfibrilador. No debe retrasarse la desfibrilación cuando se cuente con el recurso.
Las compresiones torácicas deben iniciarse inmediatamente después de cada desfibrilación, a secuencia de 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos. Ritmos desfibrilables. Tenemos taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Estos dos son los únicos ritmos que van a requerir de desfibrilación eléctrica. Los ritmos no desfibrilables son asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Estos ritmos requieren únicamente de compresiones cardíacas. Cada 2 minutos se tendrá que estar evaluando el trazo electrocardiográfico y ver si requiere o no desfibrilación o continuar con el RCP. Como bien se acaba de mencionar, cada 2 minutos nosotros tenemos que estar evaluando nuestro trazo electrocardiográfico para ver si es un paciente candidato para realizar una desfibrilación eléctrica. Se considera el uso de la dosis a base de 4 joules por kilogramo por cada desfibrilación. De esta manera podemos estandarizar lo que es el uso de la descarga. Al tercer minuto se inicia el uso de adrenalina. Cada 3 a 5 minutos es que se tiene que estar administrando esta carga de adrenalina para poder obtener la respuesta deseada, que es el regreso de la circulación espontánea. Detener el RCP. El detener el RCP suele ser un tema de debate muy grande. Ya hay estándares internacionales que nos dicen cuánto tiempo debemos de realizar el RCP. Contamos con unas guías, las guías de Helsinki, la cual nos habla sobre cuándo no se debe de iniciar el RCP en un contexto prehospitalario. El primer punto es en asistolia. Si el paro no se encuentra presenciado o si se retrasa el arribo de la ambulancia por más de 10 minutos de la llamada de ayuda o si no se consigue el retorno de la circulación espontánea en 20 minutos de apoyo vital avanzado. Número 2. En pacientes con actividad eléctrica sin pulso y la llegada de la ambulancia sea mayor de 15 minutos de la llamada de ayuda o si el regreso de la circulación espontánea no se logra en 20 minutos de apoyo vital avanzado y en pacientes con actividad eléctrica sin pulso en los que no se logra el retorno de la circulación espontánea con 10 minutos de apoyo vital avanzado. Se sugiere que no hay posibilidad de sobrevida al egreso del paciente en contexto prehospitalario con una de las dos en las siguientes condiciones. Regla de predicción clínica de Morrison. 1. El paro no fue presenciado por equipo médico de emergencias. 2. No se ha realizado ninguna descarga eléctrica. 3. No se ha logrado el retorno de la circulación espontánea en ningún momento durante la reanimación. 4. Ningún testigo inició RCP. 5. No fue presenciado por ningún testigo. Todos los criterios deben de cumplirse antes de terminar la reanimación. Por último, como criterio estándar por guías de práctica clínica mexicana, se considera que la reanimación se debe de tener posterior a los 20 minutos del apoyo vital avanzado, en ausencia de un ritmo desfibrilable y sin que se haya llegado al retorno de la circulación espontánea. De esta manera, ya estando estandarizado, no tenemos por qué realizar maniobras heroicas prolongando una reanimación por más de 40 a 50 minutos, ya que el regreso de este paciente va a ser imposible y el daño neurológico va a ser muy grande. Sin más por el momento, agradezco su atención. En futuro hablaremos sobre los fármacos y el adecuado manejo de la vía aérea. Gracias.